Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos hoy a continuar con nuestras webinar de los días viernes y hoy tenemos el gran gusto de contar con la presencia del doctor Andrés Amado Belmonte, que nos conoce desde hace muchos años, desde los primeros cursos que se hicieron en Argentina de coordinación hospitalaria de trasplante y que ya lo han escuchado desde hace mucho tiempo, desde que inició la cursada. El doctor Andrés se desempeña como coordinador de trasplantes del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que como ustedes saben, tanto en medicina general como algo específico como son los trasplantes, es un referente no solamente en España, sino en el mundo. Y es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, estamos orgullosos de poder tenerte entre nosotros, volver de alguna manera a recordar todo lo compartido en Ascochinga y en Buenos Aires, y vamos a empezar entonces tu presentación, es tan importante en este momento para ampliar los criterios de aceptación de los órganos. Así que muchísimas gracias en nombre de todos nosotros, de la Cátedra de Trasplante, de la Facultad, del Colegio de Médicos, de la Sociedad Argentina de Trasplante, de la Latinoamericana de Trasplante. Muchísimas gracias, Andrés. Clemente, Andrés, discúlpeme un segundito, si no vi mal, entre los asistentes está el doctor Francisco Monteón de México, que es el director del Centro Estatal de Jalisco de México, hombre nefrólogo muy, muy reconocido en Latinoamérica y que está a cargo de uno de los centros de procuración y trasplante más importantes de México. Así que bienvenido, Francisco, un gusto tenerte con nosotros. Muy bien, pues encantado de estar entre personas tan relevantes, importantes y claves en el mundo de la donación y el trasplante en Latinoamérica. Muchísimas gracias por las palabras de los profesores Clemente y Tanús. Y pues saludos a Francisco, que estos días estamos muy en contacto él y yo, porque él también está realizando un gran esfuerzo por desarrollar la donación en México y estamos teniendo muchos contactos para un curso que quiere organizar a final de año, en noviembre, y en el cual pues está poniendo mucha ilusión y mucha entrega. Bueno, pues un placer volver a estar con vosotros desde un día muy caluroso y que por cierto dará mucha envidia que estáis ahí en invierno. Aquí estamos en pleno verano, como si estuvierais en enero vosotros, nosotros estamos aquí en julio. Y bueno, vamos a hablar en estos próximos 45 minutos de una parte muy importante de lo que es el proceso de donación. Voy a compartir ya la pantalla y vamos, yo siempre estaba hablando con el profesor Clemente Raimondi antes sobre cuál es el secreto del modelo español, el secreto un poco de lo que es el proceso de donación. Lo primero que tiene que quedar claro es que el trasplante se ve limitado por la donación de órganos. Es decir, en tanto en cuanto no tengamos órganos disponibles, no podemos realizar esta terapéutica. De eso nos dimos cuenta en España hace muchísimos años. En los años 80 finales ya sabíamos que era clave para el desarrollo del trasplante a la donación. Entonces, un grupo de personas creamos un poco lo que fue la base y la estructura del modelo español. Y ya en el 93 pudimos ir a Argentina, a Ascochinga, a exponer un poco este proceso. Poco lo resumo yo aquí. El proceso de donación y trasplante nace con algo tan clave y tan importante como es la identificación, la identificación de personas que fallecen en los hospitales y que son candidatos o potenciales personas que pueden donar sus órganos una vez que hayan fallecido. Y eso queda claro que tiene que estar organizado, esa identificación, no puede ser una cuestión
de voluntarios, que de pronto muere uno en un sitio y dice, bueno, este puede ser donante o en una UBI en otro sitio. Tiene que estar estructurado y le decía yo al profesor Clemente Raimondi que lo más importante del modelo español, la clave, que no lo entiende ningún país o muchos países, ni siquiera muy desarrollados, está en que en cada hospital de cualquier país exista un departamento que se llame coordinación de trasplantes y que realice esta actividad. Y fijaos de lo importante que es la identificación. Esas 3 columnas representan a 3 hospitales que, imaginaos que atienden a una población de 1 millón de personas, ¿no? Veis en azul clarito que aquí pone 33 donantes por millón de población, 20 donantes por millón de población y 12 donantes por millón de población. Y que ese número de donantes, mucho mayor en este hospital, es proporcional a la altura de la columna. ¿Y la altura de la columna de qué depende? Pues que en este hospital se identifican muchos donantes. Y ya no importa que se pierdan mucho porque no valgan o porque se considere que no valgan o porque se paran en una muerte encefálica, se paran antes de la donación, que ahora también se pueden rescatar con donantes a corazón parado, o que haya muchas negativas familiares, un 18%, pero cuanto más alta es la columna, cuanto más se identifica, cuanto mejor es ese departamento, más donantes se van a tener. ¿Veis este que tiene 20? Pues que identifica mucho menos donantes y con las mismas proporciones de pérdidas en todo el proceso, porque el proceso es identificación, evaluación del donante, mantenimiento hemodinámico, entrevistas familiares y por fin el proceso ya de donación y procuración, que sería estas últimas cifras, pues tiene mucho menos donantes. Es decir, este hospital tiene que mejorar en la identificación, tiene que mejorar en lo que es el trabajo de ese departamento que debería existir, que es la coordinación de trasplantes. Y veis que este otro, incluso que tiene 12, pues tiene mejores cifras de pérdidas, porque aunque tiene un 25% de pérdidas por contraindicación a la donación, tiene, por ejemplo, solo un 10% de negativas. Entonces, pues podría decir y estar muy orgulloso el político, el ministro de turno, tenemos una población muy generosa, solo se niegan a la donación un 10%, pero tiene una pobre rentabilidad la donación, porque no tiene tanto que a lo mejor está invirtiendo en que la población se conciencie para donar, debería invertirlo en crear departamentos de coordinación para aumentar esta altura de la columna en la identificación. Pero yo voy a hablar de otra cosa. Una vez que uno ya tiene un buen departamento de coordinación, es un buen coordinador, tiene que aprender también a que no se pueden descartar todos los donantes con criterios muy rígidos. Es decir, estos 2 hospitales que veis aquí también, que atienden a 1 millón de personas, de 1 millón de población, veis que tiene la misma identificación, pero uno tiene 17 donantes solo y otro 33. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que en este donante no están formados. Por ejemplo, no me han escuchado esta charla que vais a escuchar vosotros ahora y descartan a casi todos los donantes, cuando tienen más de 65 años o más de 60 o cualquier cosa que podáis ir viendo durante la charla, que vais a aprender que no se debe descartar y que son buenos donantes. Sin embargo, este otro hospital pues, está muy bien formado en lo que son la viabilidad, los criterios de aceptación de los donantes y solo tiene un 25, con lo cual de esa manera aumenta mucho el número de donantes. Así que ya lo he visto en otras charlas, los criterios de exclusión absoluta de un donante, es decir, este donante ni lo voy a ver porque tiene exclusión, son muy pocos. El HIV, incluso hay países ya donde ni siquiera el HIV ya se considera un criterio de exclusión absoluta porque se utilizan esos órganos, sobre todo en Sudáfrica, o también en Estados Unidos hay algunos proyectos de utilización de donantes VIH positivos en receptores VIH positivos. Este ni siquiera ya es absoluto. En el mundo occidental, en Europa, de momento sigue siendo absoluto, pero pronto, sobre todo porque bueno, pues la endemia o la epidemia de VIH pues está más controlada, pronto podría ser también una realidad que un VIH done a un VIH también. Obviamente no podemos entrar y son criterios absolutos de exclusión cuando hay un fracaso multiorgánico con una sepsis, con una infección no controlada, esos son donantes que no valen en su conjunto, o una enfermedad tumoral que pueda transmitirse al receptor. Son esos 3 nada más y tenemos que tener claro que es muy poco lo que hay. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa que se nos presente, tenemos que evaluarla, tenemos que hacer un ejercicio de médico, de ver exactamente esos órganos si pueden o no pueden reproducir esa actividad o esa funcionalidad que tienen en esa persona que ha fallecido en el receptor, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el riñón. Vamos a ir órgano por órgano y ver un poco cuáles son los criterios de viabilidad. Lo mismo que decíamos, absolutos de exclusión del donante, que son los que tiene el riñón, y hay uno solo particular que no se debería considerar el riñón para donar si hay una insuficiencia renal, pero crónica. Estamos hablando de un daño estructural. No estamos hablando de la insuficiencia renal que es tan frecuente en el proceso
de muerte, del proceso de muerte tanto cardíaca como encefálica de pacientes que pueden ser donantes. Es decir, el fracaso agudo, como veréis, no contraindica en absoluto la donación. Es decir, la insuficiencia renal tiene que ser crónica, tiene que ser con un daño estructural conocido en la historia clínica o evidente por los datos morfológicos que podamos tener, o incluso porque podamos tener unas alteraciones que claramente orienten a que haya una insuficiencia renal crónica. Y había muchos criterios de contraindicación para la donación en los años 80, como era la edad, la hipertensión, la diabetes, que en muchos sitios aún siguen sonando como criterios de exclusión. No, este donante no vale porque es hipertenso o es diabético o tiene un virus C, un virus B o una creatinina alta. O bueno, esto tenéis que terror la cabeza porque estos criterios relativos de contraindicación han servido para expandir justo en España y en todos los países la donación, yendo a pacientes que fallecen con edad avanzada, con hipertensión, con diabetes, a la edad. Perdón que me está sonando esto, voy a apagarlo. Como veis, entonces, si empezamos por la edad, esto ha sido el criterio que más ha permitido extender la edad el número de donantes en España y en todas partes del mundo. Veis que nosotros desde el año 2000 ya no tenemos límite para la edad, tenemos donantes hasta mayores de 80, 85, incluso de 90 años que han sido evaluados para donación. Y veis en estas barras que ya desde el año 2000 prácticamente el 53-54% de nuestros donantes tienen más de 60 años. Y veis que una proporción importante, como un 30%, lo veis aquí, están entre los 70 y 79 años. Fijaos qué donantes más ancianos tenemos. Y esos donantes ancianos les sacamos la rentabilidad, como vais a ver ahora. De hecho, la media de edad de los donantes en España son 60 y tantos años, lo cual es una edad muy, muy avanzada. Y me diréis, pero hombre, una edad avanzada, si trasplantamos riñones de donantes mayores, ya se sabe desde los años 80, 90 también, que esos donantes producen unos resultados peores que los donantes jóvenes. Obviamente es mejor trasplantarse con un donante de 20 años que con uno de 75. Y eso se ve en esta gráfica, ya lo demostró la UNOS con su registro, que cuando trasplantábamos donantes mayores de 60 años, por ejemplo, aquí lo veis, mayores de 60 años en este grupo, la probabilidad de que sobreviva ese, o sea, de que esté funcionando el riñón a los 10 años es solo de un 20%, frente al un ideal que sería trasplantarse con donantes entre 20 y 30, que tendría un 45% de probabilidad de funcionamiento en aquellos años. Ahora sería mucho más. Era un poco para que veáis la gran diferencia. Pero claro, si lo miramos de otra manera y nosotros lo que hacemos es trasplantamos donantes mayores a receptores mayores, veis aquí donantes mayores de 60 años a receptores mayores de 60 años y consideramos que si el paciente muere, porque ya está en una edad muy avanzada también, con el riñón funcionante no lo consideramos como pérdida, haciendo ese análisis, los donantes mayores a receptores mayores son realmente ventajosos y, y mucho mejor que si se lo ponemos a donantes jóvenes. Es decir, que eso sería verdad, que un donante mayor es peor siempre y cuando consideremos un receptor joven, pero no es peor, y luego eso lo demuestro yo muchas veces, mirando la expectativa de vida que tiene a cada edad, o sea, si a un donante mayor, a un receptor mayor le ponemos un riñón mayor, que a lo mejor tiene solo una expectativa de funcionamiento de 10 años, pero mirando el resto de los años que le queda para fallecer, por ejemplo, si en Argentina o en España la expectativa de vida son 80 años, le quedan 20 y le damos 10 años solo por el funcionamiento de ese donante mayor, estamos sacándolo de diálisis el 50% del resto de su vida. Y a un donante joven le ponemos un riñón de joven, que a lo mejor son 20 años, pero como le quedan 60 años, solo a los 20 años va a fallar ese riñón, solamente le estamos sacando un tercio. Es decir, que son incluso más rentables en ese término de tiempo de vida que queda uno libre de diálisis poniéndoles esos riñones. Por tanto, está claro el concepto que los donantes mayores de riñón son válidos para receptores mayores con una gran rentabilidad en tiempo del resto de su vida que pueden quedar libres de diálisis, cuando no la mayor parte de ellos, porque últimamente ya veremos que estamos poniendo riñones mayores a receptores muy mayores también. Se sacó todo el score de Remucci, toda la biopsia, esto pues tuvo mucha repercusión, pero eso no sirvió más que para que se descartaran muchos riñones que pueden funcionar perfectamente, y a nosotros nos dio la vida, porque como nosotros no creíamos en esto, creíamos más
en que es más importante la función y la elección de un buen donante adecuado mayor para uno mayor o uno que tenga problemas de estructurales pero con creatinina normal, a nosotros nos sirvió para hacer el número de trasplantes de nuestra vida. Nos llegaban todos los riñones de España en los años, pues diría yo que entre el 2005 y 2012, hasta que los demás aprendieron a hacer lo que hacíamos nosotros, mientras estuvieron ahí muy empecinados en el score de Remuche, pues si tiene más de 3 no lo pongo y lo tiro. No, no lo tire, tráigalo el 12 de octubre, y muchos pacientes se beneficiaron de esto. Obviamente es un score que te da, pues eso, también una bondad estructural que, bueno, que si uno quiere poner un riñón de 75 años a una persona de 60 o de 58, pues debería hacer un score para asegurarse que está perfecto. Pero si quiere poner un riñón de 75 años a una persona de 78 o de 73, no tiene ninguna necesidad, y si le sale un score malo no hay problema, porque teniendo ese donante una creatina normal, por ejemplo de 0,8 o de 1, perfectamente le puede valer. A veces también se pueden poner dobles. De hecho, en el score de Remuchi muchos de ellos los ponían dobles. Es decir, que eso también es una práctica que nosotros hicimos mucho tiempo cuando los donantes tenían más de 75 años, pero ya empezamos ya en el año 2003, 2004, 2005 a incluir en nuestras listas a receptores, a potenciales receptores muy mayores, de 70, 75 años, que eso antes no se hacía. Y no se hacía, y en muchos países no se hace. Yo entiendo que muchos países de Sudamérica pues no tienen opción al trasplante de estas personas, pero pueden trasplantarse perfectamente con donantes mayores. De hecho, nosotros pues, hemos publicado una gran serie de ya de donantes mayores de 75 años en receptores mayores de 75 años en trasplante fundamentalmente simple con muy buenos resultados. ¿De acuerdo? Tenemos una supervivencia del injerto censurada la muerte de más del 75% a 5 años y del paciente más del 60%, 70% a 5 años. Que lo veis aquí perfectamente, supervivencia del injerto ya se acerca incluso a los 80 años, a los 5 años, y aquí del paciente pues está en los 60 y pico años, el 65%, y veis un poco comparando, si un enfermo en diálisis mayor de 75 años, cuál es la probabilidad de estar vivo a los 5 años, y viene a ser como un 21%. Y si le trasplantamos, la probabilidad de estar vivo se sube en esos 5 años a el 60%. Esto quiere decir que es el mejor tratamiento incluso para los pacientes mayores y que tienen esa opción porque tenemos donantes mayores para ellos. Obviamente, estos donantes mayores, como decía antes, no se puede poner a jóvenes porque realmente, pues, expectativa, digamos, de funcionamiento puede ser 8, 9 o 10 años máximo, y el tiempo que le va a sacar de diálisis no compensa. Por tanto, hay que tener donantes mayores para mayores y reservar los donantes jóvenes para los jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, sería un poco el manejo, que no me está saliendo ahora. Eso es, la creatinina sérica normal es el punto clave. Es decir, nosotros cuando nos acercamos a un donante de 80, 85 años, 75, 72, vamos a ver la creatinina. Y no mucho más. Si tiene 0,8, 0,9 y es una mujer o es un hombre y tiene 1, 1,2, son riñones perfectamente funcionantes, que lo único que van a requerir luego que la procuración pues que tenga un aspecto macroscópico normal. ¿Le quieres hacer una biopsia? O no se la hagas, si se lo vas a poner a uno mayor. Si se la quieres hacer, se la haces, porque a lo mejor quieres ponérselo a un receptor mucho más joven y quieres asegurarte de que tenga estructuralmente todo bien, y si no, pues se lo pones al mayor, pero no es necesaria la biopsia, ¿no? La biopsia entonces no es algo necesario, es algo que se puede implementar si uno quiere ganar juventud en el receptor, pero no por muchas otras razones. Es decir, una biopsia donde tenga poca glomerulosclerosis, poca fibrosis, poca afectación arteriolar y poca afectación intersticial, pues sería un donante que funcional y estructuralmente, a pesar de la edad, es muy bueno, y a lo mejor podemos bajar la edad del receptor. Yo creo que se entiende perfectamente. Donantes con serología, perdón, con diabetes, creo que me lo he pasado aquí. Diabetes e hipertensión es el mismo razonamiento que he hecho para la edad. Sabéis que son dos factores de riesgo que afectan a la estructura del riñón, tanto la hipertensión a través de la angiosclerosis o la diabetes a través de la glomerulosclerosis, y por mucho que sea un donante diabético hipertenso, si no tiene ni proteinuria y la creatinina normal, ese riñón no está estructuralmente dañado, suficientemente dañado como para no ser donante. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la creatinina sérica normal, es lo mismo, la biopsia, con el mismo razonamiento que para los donantes mayores. Con serología positiva para el virus C, pues nosotros ya
debido a las muchísimas experiencias que hay con los antivirales de acción directa, que han sido el tratamiento milagroso para muchas personas que morían a diario en todo el mundo a través de la hepatitis C. Esto ha sido algo milagroso. A mí me resulta muy emocionante porque nosotros, el área de nefrología y de diálisis ha sido muy afectada por este virus y he visto morir muchas personas con este problema y sin poder hacer nada. Entonces, el desarrollo de los antivirales de acción directa ha hecho posible la efectividad en el tratamiento para erradicar el virus. Entonces, aun teniendo donantes con PCR positiva, podemos ponerlo a receptores o incluso con serología negativa o con PCR negativa, tratándoles desde el momento del trasplante con antivirales de acción directa. Los resultados de estas experiencias son magníficos. En ninguno, los resultados sobre todo que tenemos en España, en ninguno se reproduce el virus C. Y los resultados son excelentes con toda seguridad y sin mortalidad debido a este problema. En Estados Unidos las experiencias eran un poco, pues por ahorrar dinero, no los ponían del momento concreto, esperaban a que desarrollara el virus T en sangre, entonces les trataban. A mí me parece un error, hay que darlos desde el mismo momento, incluso antes de la cirugía, hay que dar estos antivirales de acción directa siempre que trasplantemos un donante con PCR positiva a un receptor, tanto sea positivo como negativo en cuanto a los anticuerpos. Y el virus B, desde hace mucho, nosotros utilizamos donantes positivos para receptores positivos con buenos resultados, ¿de acuerdo? Esto está publicado en 1998, era una experiencia de 29 trasplantes realizados con donante positivo virus B a receptor positivo, frente a otra que los virus B positivos se trasplantaban con donantes virus B negativos. Y veis que no había ninguna diferencia en cuanto a la supervivencia del paciente significativa, ni la del injerto en el desarrollo de hepatopatía. Fracaso anal agudo tan frecuente en el proceso que va a llevar a la muerte a estos pacientes que están en la UBI. Los deterioros agudos de la función renal antes no se toleraban para la donación. Nosotros fuimos de los primeros grupos que empezamos a utilizar donantes con fracaso anal agudo, con creatininas altas que obviamente habíamos diagnosticado en el proceso de muerte. Es decir, ¿cómo sabemos que es un fracaso anal agudo? Pues lo mejor es comparar con las creatininas al ingreso o con las creatininas que tenía en algún seguimiento el paciente y saber los eventos cardiovasculares, o sea, eventos hemodinámicos que ha podido tener el paciente en el proceso de la muerte que hayan podido producir o una insuficiencia renal aguda funcional o incluso estructural, porque en grados leves de necrosis tubular aguda o ciertos grados de necrosis tubular aguda, el proceso de trastorno hemodinámico se recuperan bien también en el receptor después de un retraso en la función del injerto. ¿Veis este grupo con fracaso anal agudo con una media de creatinina de 2,7 comparado con un grupo de donantes de trasplantes de donantes que tenían función renal normal, 0,8 creatinina? Veis que la supervivencia del injerto es similar, la del paciente también, y las creatininas finales son idénticas. Es decir, el fracaso anal agudo no contraindica en absoluto la donación y son buenos donantes. Isquemia escalentes prolongada lo pongo porque hay un proceso, un tipo de donación que es el donante a corazón parado que fallece de forma inesperada en la calle y tras una reanimación infructuosa puede, a través de perfusión de los órganos con masaje cardíaco externo, ir al hospital y ahí puede ser donante. Con este programa nosotros en los últimos 15 años hemos tenido aproximadamente 264 donantes con 528 potenciales riñones que poner. En 337 se han trasplantado el 64%, es decir, que es un programa que tiene su rentabilidad y los riñones han ido muy bien, como vais a ver ahora. Y en 36 ha habido que descartar esos riñones, es un descarte bastante importante una vez que se han visto porque se pasaban. Es decir, fijaos que hay una gran precariedad para mantenerlos perfundidos a través del masaje y antes de que entre una ECMO, pues muchas veces aparecen los riñones ya violáceos que son inservibles ya desde el punto de vista macroscópico. Y los hemos trasplantado la mayoría en el 12 de octubre y como veis aquí, no hay diferencias en nuestro programa entre los que son uncontrolled donation after cardiac death, o sea, los de corazón parado, con un grupo similar en cuanto a características del donante y del receptor, de donantes con muerte encefálica, que son ideales porque además son donantes ideales porque estos donantes a corazón parado son elegidos especialmente jóvenes, porque el estrés isquémico a los que se ven situados, pues, se ven abocados después de la parada es muy grande, con el masaje, etcétera, etcétera, y necesitamos que sean donantes jóvenes para que esos riñones sean viables. Es decir, que estos riñones también sirven. Y nefropatías en fase de función renal. ¿Y cómo es esto? Pues es que hay muchos riñones que tienen nefropatía estructural y pueden servir. Por ejemplo, este es un caso del New England que es paradigmático y muy bonito. Nosotros tenemos uno similar que voy a presentar después. Veis que este es un donante vivo
que se pone a una hermana, se lo dona a su hermano que tiene una hialinosis metarifocal. Tiene un síndrome nefrótico resistente a esteroides que ha derivado en hialinosis metarifocal. A mí me gusta hablar con propiedad en ese sentido. Hay mucha confusión en el término esclerosis metarifocal y hialinosis metarifocal. Esto es un proceso concreto, es un síndrome nefrótico, porque la esclerosis metarifocal es el producto final de muchísimos procesos glomerulares. No sé si sois nefrólogos o habéis estudiado nefrología, pero bueno, me gusta hablar con propiedad, y esto es un cuadro que no se conoce, parece que es un factor sérico que produce una gran permeabilidad de los podocitos, los destruye y se pierden todas las proteínas. Es un síndrome nefrótico que no responde, hay una parte que responde, como veréis luego, en otro caso, a esteroides, que serían los mínimos cambios, pero este otro no responde y al final pues hace efectivamente esclerosis, pero como consecuencia de este problema. Le pones un riñón y ¿qué hace? Como tiene ese factor sérico, pues veis que en rojo está la proteinuria, que desde el primer día una proteinuria masiva. Fijaos que de 20 gramos al día, con lo cual, bueno, empieza a mejorar la función, pero por esa misma proteinuria le hace imposible que remonte esa función renal. Y nos encontramos aquí en el día 15, donde esto no tira, el enfermo ya tiene que volver a depender de diálisis, la biopsia efectivamente es compatible con esos cambios mínimos que tiene, y lo que deciden es explantar ese riñón y trasplantárselo a otra persona que no tenga es el paciente 2, que en este momento se explanta y se implanta, que no tenga esa enfermedad. Y este era un varón de 60 años, me parece que 66 años, y veis en que en cuanto se le pone el riñón, la proteinuria cae y el filtrado sube, que es la parte azul, hasta 60 mililitros minuto. Es un riñón ideal para él. Es decir, es un riñón con una patología estructural dependiente de un factor sérico, que si se le pone un receptor que no lo tiene, de ese factor sérico, es perfectamente viable. Ha pasado de responder con una alteración estructural de los podocitos en el primer receptor, porque tiene ese factor sérico, a ir perfectamente en el segundo receptor. Y esta es una mujer de 43 años, también con un síndrome nefrótico. En este caso sería la parte leve de este cuadro, con unos mínimos cambios, con una proteinuria de 10 gramos al día. Y este se le trate con esteroides y responde a 1 gramo al día, cae enseguida, porque estos son muy sensibles a los esteroides. Y tenía ya función renal normal en el 10º día de tratamiento. Y a los 15 días de esta evolución, la pobre hace un acné isquémico y una muerte encefálica. Y fijaos que estos son unos riñones que nadie quiso en España, porque bueno, tenían unos mínimos cambios. Pero hay que pensar, esta parte de la coordinación es pura medicina. Hay que estar muy bien formado en medicina, o hay que tener muy buenos amigos en el hospital que te diluciden, que te hagan de la luz, que te creen la luz sobre este tipo de cosas. Valdría tiene función renal normal. Os he dicho antes que lo más importante para el riñón es ver qué creatinina tiene el donante. Y con cualquier creatinina normal uno tiene que intentar recoger esos riñones. Pero tiene proteinuria, pero no lo quería nadie. Nosotros los pusimos y, como veis aquí, tanto el azul como el rosita son los dos receptores. La creatinina fue como un tiro, bajó en poco tiempo a la normalidad, a los 6 meses era normal, y la proteinuria, pues al principio uno de ellos tuvo 2 gramos, pero bueno, posteriormente a los 6 meses están sin proteinuria. Es decir, obviamente era una enfermedad que estaba en fase de curación, y además, si además dependiera, que no se sabe tampoco, de un factor circulante, se ponía receptores que no los tenían. Por eso veis que también hay que verlo. Vamos al hepático. El trasplante hepático lo mismo, solamente no valen los hígados, por supuesto, comparte lo de las contraindicaciones generales del donante, y si nosotros nos encontramos ante un donante con una cirrosis, obviamente no vale ese hígado. Pero cuidado, valen los riñones, y son muy buenos, incluso aunque tengan un poquito de insuficiencia renal funcional, son magníficos riñones, aquellos de los cirróticos. Es una experiencia personal, os lo recomiendo. Si tenéis algún donante cirrótico con un riñón estructurado, o sea, que tenga una buena visión macroscópica, aunque tenga una creatinina un poquito más alta, porque ya sabéis que hay una insuficiencia renal funcional asociada a la hepatopatía avanzada, son riñones estupendos. Lo dicho, hemos pasado de los años 80 a unos criterios muy restrictivos con la dopamina, la edad, etcétera, etcétera, a algo que dice ahora que solamente la alteración, o sea, macroscópica, cirrosis o hepatopatía avanzada o microscópica, contraindica. El hígado, además, le gusta a los cirujanos manosearlo mucho para ver que sea estructuralmente normal y tal. Bueno, hoy día tenemos la biopsia, donde cualquier duda de rugosidad o de que el borde no sea especialmente liso y tal, nos dilucida si hay alguna malignidad, alguna hepatopatía crónica, y sobre todo, cuando hemos ampliado mucho la edad, la patología de la esteatosis. En el fondo, la esteatosis lo único que está diciendo es la sustitución de elementos funcionales, que son los hepatocitos del hígado, por gotas de grasa. Es decir, hay una reducción de la masa hepática cuando hay mucha esteatosis. Por tanto,
los expertos dicen que hasta el 30% es tolerable, pero además si se pone en donantes donde no no se van a hacer split, donde no haya una reducción adicional de masa de hepatocitos. Es decir, el hígado con esteatos del 70%, pues hay que procurar no ponerlos en split, con isquemias frías largas, con receptores de hepatitis C antes, porque ya la misma hepatitis C reactivaba, esto ya es muy antiguo y casi lo tendría que quitar de la diapositiva, para la próxima charla lo quito, o cuando los donantes son muy mayores hay que bajar también el límite de esteatosis para contraindicarlo. El hígado pulverizó casi al mismo tiempo que el riñón la edad de donación. Y ya nosotros, por ejemplo, en el año 99, nuestro grupo ya en el Transplantation publicó, el doctor Jiménez publicó 4 casos de donantes de 89, 87, 82, 85 años que fueron muy bien, año 99, esto era revolucionario en aquel momento. Eso, por supuesto, se ha seguido y bueno, ya hay muchas casuísticas ya de donantes mayores de 80 años en muchas publicaciones, es algo habitual. Incluso ellos han hecho un revival y ahora hace poco han publicado hígados centenarios, de aquellos que en su día fueron mayores de 80 años que se pusieron, pues hay muchos de ellos que han cumplido, el donante ha cumplido 100 años, siendo el receptor aún pues de 70, 75 años. Fijaos qué bonito, hígados centenarios que han durado más de 20, 20 y tantos, o sea, hígados de 80 y tantos años que han durado más de 20, 25 años y siguen funcionando, ¿no? Especialmente indicados están los donantes mayores cuando hay prisa, ¿no? Cuando hay prisa, pues si uno tiene un hepatocarcinoma, pues que me pongan un hígado mayor porque no lo quiere nadie, porque yo me da igual que sea 80 años, quiero salvar la vida. Cuando estás en una situación muy crítica con los criterios estos de insuficiencia hepatocelular tipo MEL, de los criterios MEL, o también en receptores relativamente añosos, que a lo mejor no tienen opción a otros, aunque la edad del receptor se está expandiendo un poquito más en España ahora, ¿no? Estaba muy restringida por debajo de 65, de 70 años, y ahora ya, como ya sobran, entre comillas, hoy muchos hígados para menos receptores, porque nos hemos quitado de las listas de toda la hepatitis C, que era el contingente de indicación más numeroso en las listas, pues ya probablemente dentro de poco también accederán al trasplante enfermos de 75, incluso de 80 años. Ya lo veremos, el trasplante hepático, como en el riñón, ¿de acuerdo? El virus C lo mismo, se pueden utilizar órganos con RNA positivo virus T en receptores incluso negativos, siempre bajo tratamiento con antivirales de acción directa, es lo que decimos. Y también los hemos utilizado hígados que han ido bien con donantes a corazón parado tipo 2, es decir, a los parada inesperada, no reanimada, y de todo el contingente de 264 donantes que hemos tenido nosotros, trasplantaron 78 y de ellos solo hubo 5 fallos primarios y básicamente las supervivencias son muy similares, no hay estadísticamente significación en la supervivencia del paciente a 10 años y sí hay una significación estadística, una diferencia importante en lo que se llama colangiopatía isquémica, es decir, claro, el hígado, el hepatocito está más irrigado por la porta, por la vena, pero la irrigación venosa arterial la llevan más la vía biliar, y la vía biliar sufre un estrés isquémico importante y que puede después ser irreversible y derivar en fibrosis, esta fibrosis en estenosis de la vía, y a veces hay calangiopatías isquémicas que requieren el retrasplante. Es decir, es la principal complicación de las donaciones hepáticas a corazón parado, sobre todo si son no controladas. Las controladas cada día con la ECMO se hacen con menos estrés isquémico y los trasplantes hepáticos se pueden hacer con casi idéntica seguridad que si se hace muerte encefálica, e incluso se están haciendo incluso donaciones de páncreas, que es un órgano muy delicado, como veremos luego. El cardíaco es un poco otro mundo. Nosotros en España aún estamos un poquito en el sentido de que somos muy restrictivos. Es decir, la edad no se ha expandido ni mucho menos como en el riñón y en el hígado. Aún estamos con mujeres que tienen que ser más jóvenes de 45, varones más de 40. Esto quizás sea un poco antiguo y ya se quiere extender a los 50, pero fijaos que estos puntos son de ponerse nervioso en un grupo de trasplante cardíaco y ya mirar otras cuestiones, ¿no? Hipertensión, diabetes, tabaquismo, lo puede contraindicar. Ya con todas estas cosas, estas edades, la presencia de diabetes, hipertensión, tabaquismo, todo esto ya pone muy nervioso a los equipos de trasplante cardíaco. Prefieren un donante mejor, que haya tenido una parada previa también, que esté con altas dosis de drogas vasoactivas. Estos son
criterios porque la disfunción primaria de un injerto cardíaco significa una mortalidad altísima, por encima del 70-80% antes de que se haga un retrasplante. Por eso quieren que desde el primer momento el latido del ventrículo izquierdo sea potente y que saque a ese paciente desde el punto de vista hemodinámico lo saque bien desde el primer momento y no tenga problemas para tenerlo que poner dispositivos de ayuda cardíaca y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué tres cosas hace que se excluya el donante cardíaco o que no se considere? La edad, por una parte, que tenga más de 50 años, por ejemplo, que haya existido una parada cardíaca previa, porque eso queda aturdido el miocardio y hay una fracción de eyección baja, pequeña, que no permite que se ponga ese trasplante en ese momento, no quiere decir que no se vaya recuperando, o que haya mucha droga vasoactiva. Entonces tenemos dos pruebas que nos pueden mostrar luz en este problema, en estas dudas. El ecocardiograma es imprescindible y hay que hacerlo, aunque haya tenido tenido la edad avanzada o ha tenido droga vasoactiva previa o parada previa, si tiene una fracción de eyección de ventrículo izquierdo buena, por encima del 50-60%, ese donante, ese corazón es válido. Y si tenemos dudas sobre si hay aterosclerosis coronaria, no nos queda otra que hacer una coronariografía antes de la donación. O bien arriesgarnos como se arriesgaba a este grupo, que es un trabajo del 99, antiquísimo, donde él se arriesgaba. Y en este grupo de donantes cardíacos mayores de 63 años los cogía, los ponía en receptores y las sobrevivencias eran similares y luego hacía la coronaria a posteriori. Y efectivamente encontraba que hasta en un 39% había lesiones que había que angioplastiar, pero las angioplastiaba y funcionaba. Veis que la sobrevivencia a 2 años del receptor era similar a que el grupo ideal, ¿no? Es otra que no lo suelen hacer tampoco los grupos, pero sería una opción. Y la otra es hacer una coronaria. Es decir, si fuma, es hipertenso y diabético, si quieres ver que no tenga, si quieres descartar lesiones coronarias, no te queda, una persona que está en muerte encefálica con un corazón latiendo, no te queda otra que hacer una coronariografía. Que hay cada día más facilidades para hacerla, eso es verdad. Ya nuestro hospital, que antes que era impensable, porque era el Cristo a llevar hasta la sala de hemodinámica, hoy día ya tenemos varios donantes que la hemos hecho, han cogido el corazón y a volar. Páncreas tienen que ser donantes perfectos, por supuesto, menores de 45 años, no antecedentes de alcoholismo, no diabetes como antecedente personal ni familiar, y veis un poco lo que os decía, la edad media de los donantes en España era 60 años y para páncreas 39 años, es decir, que se confirma que los grupos quieren donantes jóvenes porque el páncreas si no fracasa con mucha facilidad. Por supuesto, lo que decía, estamos en lo mismo y bueno, punto de vista macroscópico, pues no tiene que ser hematoso, no tiene que haber hemorragias, ni tampoco hematomas cuando se abre, ni desgarros, ni aterosclerosis que impida la implantación vascular. Y el pulmón es el otro gran órgano sólido que se ha unido al club de los ancianos, el club de los mayores. Es decir, es una maravilla que de pronto ya los donantes pulmonares, pues es que hay que evaluarlos todos. Y que tienen 80 años y aquí hemos puesto ya nosotros varios pulmones de 80 años. ¿Por qué? Porque tienen una función pulmonar perfecta. ¿Y cómo se mide eso? Pues simple y llanamente haciendo una PO2 en condiciones concretas que os voy a decir ahora, que es con PIT de más 5 y una FiO2 de 100, ¿no? ¿Lo veis aquí? Con esto, PO2 de más de 300. ¿Eso qué más da que tenga 80 años si la placa es normal, si no tiene ningún signo de infiltrado, si está perfecto? ¿De acuerdo? O sea que es el otro gran órgano sólido que ha sido bienvenido al club de los ancianos. No aspiración, por supuesto, fibrobroncoscopia normal y una historia previa de neoplasia, no historia de tabaquismo, no traumatismo. Es decir, que tiene que ser estas condiciones las que tiene que cumplir y el que haya venido a expandir la edad, por supuesto que está ampliando muchísimo el número de trasplantes pulmonares. Les voy a presentar, si tenemos tiempo, no lo sé, ¿tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Nos vamos a disertar por algún caso para que os podáis encontrar, por ejemplo. Este es una paciente femenina, esta redacción la hizo un argentino, o sea que yo me encanta, pero vamos, estaréis muy familiarizados en cómo la hizo, ¿no? Es una paciente femenina de 37 años mexicana con el diagnóstico de granulomatosis con poliangitis, el antiguo Wegener que se decía, ¿no? Que se diagnosticó en 2012. Tenía artritis, epiescleritis bilateral, afectación de la vía superior con perforación septal y de base de cráneo, estenosis subglótica con traqueostomía. Es decir, le había destrozado un poco la vía aérea superior, como suele pasar con esta vasculitis tipo Wegener, ya sabéis que afecta
pues a la vía aérea y también al riñón, ¿no? También puede afectar al riñón. Vamos a ver si la tenía afectado o no. Hay que estudiarse bien la historia, hay que ser un gran médico, como todos los coordinadores, para ver qué pasa con esta paciente y por qué se ha muerto y qué os voy a proponer. Asociado a esto debuta con una panipituitaritis, con necrosis secundaria en granuloma hipofisario, macroadenoma no funcional, es decir, otra afectación de granulomas vasculares. Se trató, por supuesto, con muchísima inmunosupresión, esteroides, ciclofosfamida, micofenólico, azatioprina, rituximab, abatacer, y actualmente estaba en mantenimiento con esteroides, con el consiguiente síndrome de Cushing. Ella presentó además una meningitis tuberculosa y que completó tratamiento antifímico en marzo de 2017 y en marzo de 2018. Y desarrolló una fístula de líquido cefalorraquídeo en 2018 con meningitis por E. coli. O sea, una historia que no tiene desperdicio, ¿de acuerdo? Finalmente, por supuesto, es hipertensa y diabética, correcto, tratada con amlodipina e insulina. ¿Y qué le pasa a esta enferma? Pues que tiene la mala suerte, como tiene una cánula, trata que tiene una cánula, se la quita para limpiarla y luego no se la puede poner y se ahoga, ¿de acuerdo? Presenta un paro respiratorio secundario de hipoxia por imposibilidad de regranulación mientras limpiaba la cánula de traqueostomía. Qué desgracia tuvo la pobre mujer. Entonces, bueno, pues se activa el protocolo de RCP básico, la llaman a la emergencia y el caso es que recupera la circulación, la logran recuperar, pero la logran recuperar pues en nuevas condiciones, tanto desde el punto de vista hemodinámico como desde el punto de vista de la reactividad neurológica. De tal manera que, debido a la encefalopatía posanóxica que tiene, hace un electrocardiograma sin actividad, es decir, hace una muerte encefálica. Entonces, fijaos lo que os llaman, vosotros habéis identificado, estáis trabajando en un departamento de coordinación, de pronto identificáis esta paciente y no sé, parece que puede ser donante, que no puede ser donante, tiene una enfermedad sistémica. A ver qué más podemos ver de ella, ¿no? A ver qué creatinina, o sea, que ya se me ha escapado. A ver qué analíticas tiene. Está anémica, y leucocitosis leve, y fijaos esto ya es definitivo. Es decir, alguien que haya oído mi charla y que en algún momento de su actividad profesional se dedica a la coordinación, viendo una creatinina como esta, no va por ese donante, no tiene perdón de Dios, ¿de acuerdo? Es una creatinina normal, por tanto, y proteinuria negativa. Por tanto, la posibilidad de que el vegan haya afectado al riñón es muy cercana a 0,000, ¿de acuerdo? Estas riñones son normales. Ya me puedes decir a mí, Misa, que tiene un vegan. Sí, ¿y qué? Lo ha tenido, pero con afectación de otros órganos que no son el riñón, ¿de acuerdo? A muerte por este riñón, a muerte por este riñón, ¿de acuerdo? Y así hicimos, ¿de acuerdo? El corazón se descartó por la parada, el páncreas, pues por lo que os he dicho también, que había tenido mucha isquemia, el hígado también no fue apto, porque tenía más del 30% de esteatosis, una enferma obesa, con el síndrome de Cushing, todo ello, pero los riñones fueron ambos válidos y hicieron las delicias, hicieron el milagro de sacar a dos personas y además jóvenes de diálisis. ¿De acuerdo? Aquí está el injerto de izquierdo, derecho, actualmente funcionante, actualmente funcionante. Eso hay que mirarlo, hay que trabajárselo. Es un poco el objetivo de esta parte de la charla. Y este otro, que es un donante también complicadísimo, también, que hay que tener mucha pericia, hay que tener mucha gana, hay que intentar que todo lo que se pueda aprovechar en los que donan se aproveche, ¿no? Este es un chico de 29 años, tabaquista, adicciones de tóxicos recreativos, marihuana, cocaína y etilista, que ingresa en el hospital, bueno, aquí de al lado de Madrid, que se llama Fuenlabrada, el municipio, con un cuadro de insuficiencia respiratoria relacionada con una gripe A, ¿no? Y que tiene la mala suerte sobre la gripe A, hace una neumonía necrotizante, fijaos, que requiere asistencia ventilatoria. Debido a esa asistencia ventilatoria y a la neumonía necrotizante, pues hace barotraumas y neumotoras de repetición que requieren tubos de advenimiento pleural, o sea que está el hombre hecho unos torros. ¿Qué pasa? Que no hay manera de mantenerle por los barotraumas, porque se sale al aire por ahí, se le coloca una ECMO. Ya sabéis que ya vamos más allá ya en la medicina intensiva se va más allá del respirador y se va a las ECMO para tratar de que el pulmón se pueda recuperar. Y en estos casos, ¿no? Entonces se valoró la situación esta de una ECMO, por eso vino al hospital. El enfermo, por supuesto, no te va a muerte encefálica ni mucho menos. Entonces el hospital, pues ¿qué pasa? Porque se le puso la ECMO, entonces, pero la situación no mejoraba porque no respondía. Se hace un control de respuesta inicial, respiratoriamente presenta fuga, el tubo de advenimiento,
no se le puede destetar, polineuropatía, se traqueostomiza. En el 16 día del trasplante, pues además empieza a hacer infecciones con muchos gérmenes que se tratan también, ¿de acuerdo? Y el 21 día de evolución, empeoramiento súbito con hemoptisis masiva a través del tubo endotraqueal, fijaos, asociada a hipotensión más caída del CO2 total. Se decide limitarle el esfuerzo porque era inviable. Y veis, ¿qué tenemos aquí? Una creatinina de 0,45. Este es un donante que se propuso para donación después de la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿de acuerdo? Ya sabéis que eso se manejan con diagnóstico de muerte una vez que se limita y hace para parada cardíaca y entrada de la ECMO. Pues este donante, lo mismo que os decía antes, es un donante perfecto para riñones, porque tiene 0,45 de creatinina, no hay ninguna contraindicación. Me diréis que tiene mucha infección, sí, pero todo controlado. Ha tenido pseudomonas multiresistente tratada, urocultivo tratado también, todo está tratado y luego también podemos seguir tratando al receptor. Por tanto, no hay ninguna excusa para que sea un donante en asistolia tipo 3 y donación de riñones como así se hizo y así funcionó. Bueno, yo creo que con estos dos casos, bueno, tengo luego más casos, pero son casos, por ejemplo, de estos mayores, que también está clarito, son 81 años, 70 kilos de peso, 170 de talla, muerte encefálica, presión arterial, como veis aquí, con drogas vasoactivas, y ¿este donante vale o no vale? Pues, ¿vale o no vale? Ahora que os enseño esta diapositiva. ¿Qué estáis viendo aquí? 0,7 de creatinina. ¿Cómo no va a valer? Es un donante estupendo, ¿de acuerdo? Y este otra de 83 años, también 60 kilogramos de peso. Esta es la presión arterial, también hace una muerte encefálica por una hemorragia espontánea, 83 años. Tenemos que descartarla porque tiene esa edad, porque tiene hipertensión, porque tiene... ¿por qué lo vamos a descartar si no vamos a la analítica y vemos este dato? Que ya no lo digo, pero creo que os tenéis que quedar con él. No se puede descartar. Esos riñones se ven macroscópicamente si no tienen ninguna lesión. Son riñones que se pueden poner perfectamente y como veis aquí en esta gráfica han ido muy bien, con una creatinina de 1,6. Y en este 1,5 que es el otro receptor. Y esto es incluso una cirrosis biliar primaria. Ese también es un caso muy especial, muy paradigmático. Se trasplantó, fue estupendamente de hígado, ¿no? Una indicación de trasplante hepático, se trasplantó de hígado y fue fenomenal. Cirrosis biliar primaria, veis que tenía bilirrubinas de 60, estaba verde en todos sus tegumentos, ¿no? Y se trasplanta y baja la creatinina, o sea, bajan las transaminasas, baja la bilirrubina a 15, bueno, va fenomenal y hace una muerte encefálica por una hemorragia, por desgracia. ¿Qué pasa? Que los riñones en ese momento tenía una creatinina de 2, pero previamente ella tenía creatinina normal. Y ahí no dilucidamos un fracaso anal agudo en ese contexto, valdrían los riñones. Venga, vamos a por ellos, una hepatópata. Seguro que los riñones son buenos. Y es funcional irreversible el deterioro del riñón. Y este es el aspecto del riñón, malísimo. Pero era malísimo, pero cuidado, no era tan malo, que estaba verde como estaba la piel, ¿entiendes? Ahora la bilirrubina no había salido de los tegumentos. Total, que en este es un caso donde yo me empeñé personalmente en que lo pusieran en contra de la opinión quirúrgica, que cómo vas a poner ese riñón verde y tal. Fueron unos riñones estupendos que fueron muy bien. Algunos de los receptores ya se han muerto después de 15 años porque tenía otros problemas, pero fueron estupendamente y simplemente bajo el razonamiento que la creatinina era alta porque tenía un fracaso agudo asociado a la hepatopatía que tenía, los signos del hígado, que además el hígado ese se reutilizó también, era un hígado funcionante perfecto porque todos los parámetros lo estaban viendo, y el aspecto macroscópico malo lo que estaba dando, como tenía el mal aspecto macroscópico de la bilirrubina que también tenía en la piel y en otros sitios, que ya sabéis que por mucho que baje en sangre, tiene que estar unos días muy baja para que se produzca un gradiente de los tejidos y salga. Seguro que si esos riñones los hubiéramos visto después de 15 días, que no se nos ocurrió abrir para verlos, ya no estarían verdes, sino que estarían con un aspecto excelente. Pues muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros. Si tenéis alguna pregunta, estoy abierto a responderla, por supuesto, faltaría más. Bueno, realmente una presentación que nos impresionó, Andrés, sobre todo por todas los criterios, como hablábamos al principio, ampliados y la falta de descarte que en situaciones, por lo menos en nuestro medio, son habituales. Son habituales. Seguramente yo tengo también, he anotado algunas cosas para preguntarte, pero el doctor Tanús
seguramente va a ser alguna pregunta, algún aporte. Roberto. Sí, estupenda presentación, Andrés. Realmente muy clarificadora para los alumnos, muy útil, porque los viejos ya, digamos, venimos con los vicios, como tú dices, de ciertas restricciones en su momento. Nosotros empezamos a trasplantar a fines de los 70, así que imagínate vos que este tipo de evolución en la obtención de órganos, sobre todo de riñones, para nosotros es algo fantástico, y por ahí nos costó un poco más asimilar. En cambio, para los alumnos que están ya en el último año de medicina, esto es muy importante porque ya parten con una base mucho más lógica y sólida. Como reflexión, simplemente decir lo que mencionó el profesor Amado Andrés, respecto de siempre tienen que tener presente cuando tienen un donante de criterios expandidos, y él lo mostró muy bien en una diapositiva, es la posibilidad de supervivencia de un paciente en diálisis. Entonces deben cotejar la posibilidad de que un paciente sobreviva, un paciente que esté en la lista, sobreviva 5 años en diálisis versus la posibilidad de sobrevida con un riñón trasplantado, al margen de la calidad de vida. Excelente, Andrés, te felicito. Sí. Sí, yo creo que esto os abre también la puerta, si tenéis donantes mayores y si vais a por ellos, a que receptores mayores puedan entrar en la lista. Porque muchos de ellos están condenados a no trasplantarse nunca simplemente por la edad, y eso pasa muchas veces. Esto es lo que más emoción me ha creado a mí en todo el desarrollo. Yo he dedicado mi vida a esto, o sea, que lo veis aquí, pero yo sinceramente de que era joven me he dedicado a expandir la edad y a meter receptores mayores, y a mí me emociona porque yo veo los resultados, ¿no? Entonces, sé que en otros países aún no está tan, por la escasez precisamente de los órganos, no está tan desarrollado el indicar el trasplante en personas mayores de 70 o de 75 años, que no tienen otra comorbilidad que lo contraindique. Y esto, si expandís la obtención de órganos de donantes de 75, de 78, de 79, de 80, estos pacientes se van a poder trasplantar y van a, primero, como dices tú, la calidad de vida va a ser excelente y su supervivencia va a multiplicarse por 3 o por 4 respecto a la que va a tener en diálisis. Andrés, yo quiero hacerte una reflexión de la situación nuestra. España en el año 2019 llegó casi a los 50 donantes por millón de habitantes, siendo líder en el mundo, mientras que en la Argentina estábamos con 19 donantes. Después vino la pandemia y hubo en nuestro país casi una disminución del 50%. Esto hace que con 20 donantes por millón, en la mejor época, ¿no es cierto?, seguimos con un gran déficit y con un gran crecimiento en nuestras listas de espera. La media de pacientes que en trasplante renal tenemos, salvo situaciones especiales, generalmente tienen más de 8 años en diálisis. Cuando se puso en marcha el programa de All for All, donantes mayores en receptores mayores, no se respetaban los principios que los programas líderes en el mundo tenían. Cuando un paciente en España ingresa a diálisis, sabe que con el número de donantes que tiene, probablemente antes del año estén trasplantados. Aquí, al estar con 8 años de diálisis, 6, 8 años de media, las repercusiones secundarias de la insuficiencia renal en diálisis hace que los pacientes estén
mucho más comprometidos. Una de las situaciones que con mayor dificultad teníamos en los varones, no así en las mujeres, es la microvejiga, ¿no es cierto?, que no nos impedía quirúrgicamente hacer las anastomosis, pero sí la colocación de catéteres y sonda vesical. Con ello, infecciones a gérmenes multiresistentes que nos hacían tener internaciones muy prolongadas. Y los resultados no fueron buenos, y no fueron buenos a tal punto que el mismo INCUCAI, ¿no es cierto?, suspendió el programa. Creo que si incrementamos, como está sucediendo ahora, nos estamos recuperando de la falta de donantes que tuvimos con la pandemia, probablemente podamos animarnos a tener mayor criterio de expansión que los que tuvimos anteriormente. Por supuesto que me llamó la atención los donantes renales con creatinina normal de mayores de 70 años. Lo que a nosotros más nos preocupa, además de, por supuesto, de tener una creatinina normal, es que donantes que tenían creatinina normal, cuando hacían la extracción, teníamos mala perfusión y una ateromatosis avanzada de las paredes de la aorta y compromiso de la arteria renal. Y por ese motivo descartábamos. Esa situación lo encuentran ustedes en los mayores de 70 años y le dan importancia o no. Sí, sí, tienes toda la razón. A ver, en tanto en cuanto se expande la edad a 70, 80 años, la posibilidad de que ocurra lo que tú dices es mayor. De tal manera que los riñones, el pool completo de donantes y riñones disponibles de esas edades, en este momento, como pasa en lo que os decía yo, en el corazón parado de sistolia tipo 2, la rentabilidad de riñones que se van a trasplantar pues está alrededor de un 60, 60 y tantos por ciento. Hay un 40 que le puede pasar lo que dices tú, que tienen mucha ateromatosis y que esa ateromatosis impide que se reperfundan bien cuando se pone el líquido de reperfusión y conservación del órgano. Es decir, en tanto en cuanto tú expandes la edad, la posibilidad de que el órgano no sea válido es mayor, pero eso ya lo ves macroscópicamente y lo descartas. Pero eso no te tiene que frenar a la hora de sacar esos órganos, porque el 60% sí tienen un buen aspecto macroscópico, una arteria que se puede salvar y se puede poner quirúrgicamente, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que contextualizar. Cada tipo de donación, cada grupo de edad puede tener una rentabilidad mayor o menor. El donante joven en muerte encefálica, pues la posibilidad de perder riñón que no valga viene a ser un 10, un 15%, que lo hay, que se pierden muchos riñones pues porque hay problemas quirúrgicos de accidentes quirúrgicos o que tenga una malformación o que se haya reperfundido mal, que en el fondo luego ve uno el pool total de donantes jóvenes que ha tenido riñones disponibles y de esos solo se han trasplantado el 85%, no llega al 90%, y los otros 10-15 se han tenido que descartar. Pues en mayores eso se va casi al 40%, pero el otro 60-65% se ha puesto y ha cumplido su función. Es por eso que con Roberto no descartamos de entrada a esos donantes, sino que siempre esperamos la extracción y el aspecto macroscópico. Efectivamente. Y recién ahí tomamos la determinación. Efectivamente. Pero en honor a la verdad, debo decirte que no hemos encontrado donantes mayores que hayan tenido una buena perfusión y que no hayan tenido lesiones ateromatosas aórticas y renales. Generalmente es la regla.
Te voy a hacer un comentario solo porque también a nosotros nos pasa, si la extracción es multiorgánica, como os decía, cuando la extracción la hace un grupo hepático y hace una perfusión para utilizar el hígado, valen mucho más los riñones de estos mayores que si se hace extracción renal sola, donde es una técnica muy laboriosa que tienen que hacer mucha disección, ir a la aorta, clampar por arriba, clampar por abajo, meter el líquido. Ese procedimiento quirúrgico produce peores perfusiones por la aterosclerosis que el procedimiento que hacen los hepáticos que canulan de otra manera más sistémica en toda el área esplénica, ¿sabes? Entonces, mirar un poco eso. Si cuando van a por el hígado también, pero claro, si no tenéis el programa de donantes mayores hepáticos, difícilmente lo podéis hacer, pero sí podéis implementar una técnica de perfusión de todo el bloque esplénico, hígado, páncreas, riñones. Y Está yo creo que bien, ahí sacaréis más riñones válidos. está bien, perfecto. De Miradlo a todas ver maneras, y ya me cuentas. el hígado siempre tiene características metabólicas, el flujo esplácnico, ¿no es cierto?, que no tienen las mismas lesiones ateromatosas que podemos encontrar en las arterias Sí, por renales. supuesto. Pero lo que te vengo a decir es que ya no es el hígado, puede no valer, ¿sabes? Pero si haces la perfusión de la manera que se hace para que es como El si hígado, fuera para el hígado, lesionas menos esa ateromatosis que hipotéticamente tienen los riñones, ¿sabes? Se perfecto. lesionan menos, se perfunden mejor y luego, aunque haya alguna placa de ateroma, si tú haces una buena cirugía de banco también la puedes salvar. Sí, se puede solucionar. Muy bien, a ver, ¿hay preguntas para el doctor Amado? ¿Nadie se va a animar? Ya estamos a fin de año, ¿eh? A mitad de año, A perdón. mitad de año, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, como ustedes ven, la importancia de esta presentación, ya ustedes saben que los órganos es un recurso escaso, es un recurso limitado, que cada vez son más las indicación de los trasplantes y que tenemos que buscar caminos para poder darle solución a estos pacientes que si no se trasplantan indefectiblemente los tratamientos alternativos no tienen los mismos resultados y a veces el trasplante en muchos casos es la única solución. Así que Andrés, hemos aprendido mucho, los casos clínicos fueron fantásticos, realmente. Yo sé que por más que no digan nada, ¿no es cierto?, los alumnos es una de las cosas que más les gusta y ejemplificaste maravillosamente bien toda la explicación y el fundamento, los fundamentos previos. Así que dos cosas, reiterarte las felicitaciones, agradecerte la participación y esperamos contar con esta rica hora durante todos los años que sigamos dictando tanto la materia como el curso. Será un grandísimo Andrés, placer para mí. Muchísimas gracias. Andrés, ahí están subiendo aplausos. Los chicos no suelen hacer estas cosas, pero bueno, se ve que les gustó. No te hagas problema porque después nos ametrallan a preguntas a Raimondi y a mí. Una última pregunta, Andrés, para Sí, despedirnos. sí. Hay algunos grupos, Cleveland y algún otro en Estados Unidos, no sé en Europa si están tomando donantes COVID positivos. Ajá. Sí, sí, sí. Bajo determinadas condiciones nosotros tenemos una experiencia en tanto en cuanto no tenga afectación sistémica, sea restringido a la vía aérea y no tenga una neumonía masiva, se puede utilizar. Nosotros hemos utilizado un donante que se nos infectó de COVID al final, era otro proceso, no sé si era una hemorragia cerebral, que al final, cuando fuimos a hacer la donación y la extracción, pues vimos que tenía positiva la PCR para COVID y fuimos adelante con el consentimiento de los pacientes y normalmente no hay ningún caso descrito de transmisión de COVID por ningún trasplante de órgano sólido. Es decir, que yo creo que es una situación segura, lo debe conocer el paciente
También estamos hablando de en qué contexto, es decir, tiene que ser un paciente que tenga el virus, pero el virus en la vía respiratoria, pero que no tenga un proceso de afectación multiorgánica, como ponía antes, que eso contraindica en total la donación, o sea, globalmente la donación, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es sí, se puede hacer, tanto en cuanto el COVID esté restringido a vía aérea y con poca afectación de parénquima bajo, de parénquima de intersticio pulmonar. Andrés, me sumo al agradecimiento de Clemente. Para nuestra cátedra ha sido un gustazo tenerte con nosotros. No sé si está Francisco Monteón todavía conectado, si quiere hacer alguna observación o algún comentario. Y si no, Clemente, bueno, nos despedimos y será hasta la próxima, Andrés. Muy bien, pues encantado. Cada vez que queráis, estoy a vuestra disposición. Es un gran placer, de verdad. Muy bien. Yo te dejé en un correo mi número de teléfono, Vale, así que no dudes cuando vengas a la Argentina de contactarte con nosotros. perfecto. Muy bien. Listo. Tendré Un el gusto. verdadero placer. Bueno, para todos les deseamos felices vacaciones y en estos días vamos a estar enviándoles el programa de los trabajos prácticos que vamos a tener en el segundo semestre en el servicio. Así que nos veremos en el mes de agosto. Chau a todos. Muy bien, Chau a adiós a todos. todos Muchas desde gracias por la España charla. con un calor de 40 grados y lo siento. Vosotros tenéis frío, pues tendréis que abrigaros. Dentro de 6 Bueno, meses será al revés. siempre todo vuelve, ¿no es cierto? A ustedes en unos Un meses les placer, va a tocar. un Y yo placer. te voy a, Wow. desde la playa te voy a mandar un saludo. Un abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego. Hasta pronto, adiós, Chao adiós. a todos. Adiós. Chao, hasta luego. Felices vacaciones. Gracias a todos.